¿Alguna vez te has cuestionado si existe un lenguaje capaz de menoscabar la influencia del adversario en tu existencia? La Sagrada Escritura nos advierte con vehemencia en el libro de Proverbios: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Esta afirmación trasciende lo meramente simbólico. Implica que nuestras expresiones verbales pueden abrir sendas espirituales, sea para la bendición y la prosperidad, o para la opresión y la desdicha. Hay peticiones y proclamaciones de gran vigor que el enemigo aborrece, precisamente porque desarticulan sus maquinaciones y robustecen nuestra conexión con el Creador. En este espacio nos sumergiremos en la esencia de estas invocaciones trascendentales y desvelaremos por qué un número tan reducido de creyentes ha logrado descifrar su verdadero alcance. ¿Estás preparado para desentrañar el potencial inherente a tus palabras y ser testigo de una transformación radical en tu andar espiritual? No es una casualidad que muchos fieles oren sin percibir resultados tangibles, pues hay un estrato de oración que trasciende lo convencional, un nivel que penetra directamente en el ámbito espiritual y desata la gloria del cielo sobre la tierra. Desde los albores de la humanidad, el adversario ha ideado innumerables estratagemas para mantener a los hijos de Dios sumidos en la penumbra, atrapados en ciclos de servidumbre que les impiden saborear la plenitud de la presencia divina. Existen ataduras invisibles, prisiones espirituales que con frecuencia pasan desapercibidas en nuestra cotidianidad, y la razón de esta ignorancia es alarmantemente sencilla. Las fuerzas del mal no desean que descubramos la potencia de ciertas expresiones verbales que poseen la capacidad de desbaratar sus designios en nuestra existencia. El apóstol Pablo nos alerta en Efesios 6:12 que nuestra contienda no es contra seres de carne y hueso, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto nos revela que muchas de las adversidades que encaramos no son meramente tangibles, sino que poseen hondas raíces en el ámbito espiritual. Comprender la naturaleza de esta lucha es crucial, ya que nos permite identificar al verdadero enemigo y emplear las armas correctas para confrontarlo eficazmente. La ignorancia es el terreno fértil para su operación, pero el conocimiento de estas verdades nos otorga la ventaja. En este plano existencial hay puertas que solo se abren mediante la oración ferviente y fortalezas inexpugnables que únicamente pueden ser derribadas con el poder inagotable de Dios. No obstante, el enemigo opera sin descanso para mantenernos en la ignorancia, para desorientarnos y para sembrar la duda acerca de la autoridad que poseemos en Cristo. Pero cuando desentrañamos el tipo de plegaria que desmantela toda cadena invisible, su yugo sobre nuestra vida comienza a resquebrajarse y a colapsar. Uno de los mayores ardides del adversario es inculcarnos la creencia de que no existen ligaduras en nuestro ser, que todo lo que enfrentamos es una parte intrínseca y normal de la experiencia humana. Sin embargo, la verdad que emana de las Escrituras es cristalina. El pecado, la opresión y la desesperanza no son el propósito original de Dios para sus hijos predilectos. Jesús afirmó con contundencia en Juan 8:36. Así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Esta es una promesa de liberación total que se activa a través de un conocimiento profundo. Mas si la libertad es la promesa inquebrantable de Dios, ¿por qué tantos creyentes continúan experimentando una sensación de atadura, lidiando con las mismas cargas una y otra vez, año tras año? La respuesta reside en una lamentable carencia de discernimiento y entendimiento espiritual. En Oseas 4:6, el Señor declara con tristeza: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Existen ciertas oraciones específicas que el enemigo se esfuerza por evitar que elevemos, porque sabe con certeza que en el instante mismo en que las pronunciamos, su control y su influencia sobre nuestra vida se desvanecen. Estas son invocaciones que desatan el poder omnipotente de Dios, que activan su intervención divina y que traen consigo una auténtica y profunda liberación. A lo largo de los anales de la historia, el adversario ha intentado acallar a aquellos que osan descubrir y emplear la fuerza de la oración de liberación, utilizando el engaño y la desinformación para mantener a la humanidad cautiva en la oscuridad. Recuerda suscribirte a La Voz de Gillé Ávila para no perderte lo último
En el libro de los Hechos de los Apóstoles somos testigos de cómo Pablo y Silas fueron confinados en prisión precisamente por difundir el mensaje transformador del Evangelio. Fueron azotados, encadenados y arrojados a la celda más sombría. Para el enemigo, este debía ser el epílogo de su ministerio. Sin embargo, a la medianoche, estos valientes siervos realizaron un acto que alteró de forma radical su destino. Oraron y elevaron alabanzas a Dios con tal fervor y devoción que las puertas de la prisión se abrieron de par en par y sus grilletes se desprendieron, cayendo al suelo. Hechos 16, 25-26 narra: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. El enemigo no pudo soportar el poder de esa oración, porque no solo liberó a Pablo y Silas, sino que conmovió los cimientos de todo el recinto carcelario y tocó profundamente la existencia de los demás reclusos, demostrando el alcance universal de la oración genuina. Este episodio trascendental nos revela una verdad fundamental. Existen oraciones que no solo nos conceden la libertad a nosotros mismos, sino que tienen el poder de quebrar las ataduras de aquellos que nos rodean. Pero ¿por qué tantos seguidores de Cristo no experimentan estos resultados prodigiosos en su propia vida? La razón estriba en que con frecuencia han sido condicionados a orar de una manera superficial, sin llegar a comprender que ciertas ataduras malignas demandan una confrontación directa y enérgica con las fuerzas del mal. Jesús mismo impartió a sus discípulos este principio cuando les interrogó sobre la expulsión de demonios, explicando por qué algunos espíritus malignos no cedían ante una oración común. En Marcos 9:29 afirmó: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Esto nos muestra que la profundidad de la opresión requiere una profundidad igual o mayor en la entrega y la búsqueda divina. Existen grados de opresión que no se disuelven con meras palabras vacías o recitaciones sin convicción, sino con intercesiones específicas que desatan la inmensurable potencia del Espíritu Santo. El adversario es plenamente consciente de que una de las estrategias más eficaces para mantener a un creyente sumido en la derrota es hacerle creer que sus ruegos carecen de poder. ¿Cuántas veces has sentido que oras con insistencia, pero parece que nada ocurre? Esto no es una casualidad, es una táctica deliberada del enemigo para agotarte, para frustrarte y para que finalmente desistas de orar con la pasión y el fervor necesario. Sin embargo, la palabra de Dios nos asegura en Santiago 5:16 que la oración eficaz del justo puede mucho. No se trata de cualquier oración, sino de la oración eficaz, aquella que se eleva con autoridad, con una profunda convicción y con un conocimiento arraigado de las Escrituras. Esta oración es una fuerza imparable. Cuando el Señor Jesucristo se enfrentó a la tentación en el yermo, el enemigo intentó asaltarlo con falacias, con verdades a media y con engaños sutilmente disfrazados de sabiduría. Pero Jesús no se enfrascó en debates estériles ni en discusiones infructuosas. Cada vez que el adversario le presentaba una tentación, Jesús respondía con la autoridad inquebrantable de la palabra de Dios. Mateo 4 nos relata que cuando Satanás le instó a convertir las piedras en pan, Jesús replicó con firmeza: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí reside una verdad fundamental. Jesús no se defendió con emociones humanas ni con razonamiento filosófico, sino con la autoridad de la Escritura. Porque cuando proclamamos la palabra de Dios en voz alta, el enemigo carece de la capacidad para resistir. Él aborrece que descubramos este secreto, pues sabe que al orar con la palabra divina, el poder de los cielos se desata gloriosamente sobre nuestra vida. Recuerda suscribirte a La Voz de Gilles Avila para no perderte lo último. En Isaías 55:11, Dios mismo nos asegura: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe.
Esto significa que cada vez que declaramos la palabra de Dios en oración, algo trascendental acontece en el reino espiritual. No importa si lo percibimos de inmediato o no. La palabra de Dios siempre cumple su propósito con infalible certeza. No obstante, el enemigo se esforzará al máximo para distraernos, para hacernos creer que nuestras declaraciones no surten efecto, porque sabe que una vez que asimilemos esta verdad inmutable, su influencia sobre nuestra vida quedará totalmente destruida. Existen creyentes que han languidecido durante años en ciclos de derrota y estancamiento, simplemente porque nunca han orado con la autoridad que Dios les ha conferido. Han llegado a aceptar la opresión como una parte inevitable de su existencia. Han normalizado las cadenas espirituales sin percatarse de que la solución siempre ha residido en el poder de sus propias palabras. Proverbios 18:21 sentencia con claridad: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Lo que proferimos tiene la capacidad intrínseca de generar vida o de provocar destrucción. Cuando elevamos nuestras oraciones con autoridad, declarando la palabra inmutable de Dios, el enemigo no tiene más alternativa que retroceder y huir. Si hay algo que las fuerzas del mal temen sobremanera, es a un creyente que ora con una fe genuina y con un conocimiento profundo de las Escrituras. Un creyente que comprende que su oración no es un mero ritual desprovisto de sentido, sino una poderosa arma de guerra espiritual. Es aquel que sabe que cuando clama al Altísimo, el cielo entero se moviliza a su favor. Un creyente que no se conforma con súplicas superficiales, sino que busca con diligencia el corazón de Dios y proclama su voluntad con poder y convicción. Cuando interiorizamos esta verdad, cuando verdaderamente la creemos y la aplicamos con constancia, las cadenas comienzan a desmoronarse. Las puertas antes cerradas se abren y la opresión del enemigo se disipa por completo, porque el poder de Dios jamás ha menguado. Solo necesita que alguien se levante con fe y lo declare como una autoridad inquebrantable. Desde los albores de la creación, el adversario ha procurado tergiversar la verdad para impedir que los hijos de Dios descubran la inmensa potestad que reside en sus propias palabras. Una de sus estrategias más insidiosas es la de inducirnos a pensar que las declaraciones que emanan de la boca de un fiel carecen de impacto en el plano espiritual. Sin embargo, la Escritura es inequívoca al afirmar que la palabra articulada tiene el poder de establecer o desmantelar realidades. Proverbios 18:21 nos reitera que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y esta no es una simple metáfora, sino una verdad irrefutable. Cada vocablo pronunciado con fe, en perfecta consonancia con la voluntad divina, se transforma en una arma espiritual que el enemigo no puede resistir. No obstante, si logra callar esa voz, si consigue que un creyente dude, murmure o hable sin convicción alguna, entonces habrá ganado una ventaja significativa. Por esta razón, existen confesiones específicas que el adversario teme escuchar con pavor y por las cuales hará todo lo posible para evitar que sean proferidas. Desde el inicio del ministerio terrenal de Jesús, el enemigo intentó desviar su propósito utilizando palabras distorsionadas y engañosas. En el desierto, la tentación no constituyó un ataque físico o una demostración de fuerza bruta, sino un astuto intento de manipular la verdad a través del embuste. En Mateo 4, el adversario se acercó con sutileza y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Aquello no fue un simple desafío, sino una tentativa de sembrar la duda y de forzar a Jesús a demostrar algo que ya estaba eternamente establecido. Pero la respuesta de Cristo fue inmediata y colmada de poder. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Con esta declaración categórica, Jesús no solo refutó la mentira, sino que estableció una verdad que desmanteló por completo la estrategia del enemigo. Esta escena evangélica revela un principio de magnitud incalculable. Las declaraciones fundamentadas en la palabra de Dios tienen la potestad de frustrar los planes del adversario. El maligno no teme las emociones volátiles ni los impulsos humanos, pero sí se estremece ante la verdad proclamada con una convicción inquebrantable. Recuerda suscribirte a La Voz de Gigi Avila para no perderte lo último. El libro de Apocalipsis nos revela que los creyentes conquistan no solo por medio de la sangre del Cordero,
sino también por la palabra del testimonio de ellos. Esto subraya que la confesión de la verdad desempeña un rol activo y determinante en la derrota del enemigo. Cuando un seguidor de Cristo declara con firmeza lo que Dios ha dicho acerca de su vida, de su propósito y de su victoria asegurada en él, está estableciendo en el plano terrenal aquello que ya ha sido irrevocablemente decretado en el ámbito espiritual. Es por esta razón que el adversario busca incesantemente llenar la mente de los creyentes con confusión, desánimo y temor, a fin de que las palabras que emerjan de su boca sean contrarias a lo que el Altísimo ha establecido. Si logra que un creyente hable desde la incredulidad, que confiese la derrota o que acepte las mentiras como si fueran verdades, entonces habrá logrado debilitar la fe y silenciar la potencia de su declaración. La eficacia de la palabra hablada no es un mero concepto de origen humano, sino un principio divino arraigado desde la propia creación. Génesis 1 nos muestra con asombro que la totalidad del cosmos fue forjada a través de la palabra de Dios. Y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Cada elemento que hoy contemplamos fue convocado a la existencia por medio de una declaración divina. Hebreos 11:3 refuerza este principio al aseverar que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Este mismo poder generador fue transferido a los hijos de Dios, quienes han sido creados a su imagen y semejanza. Por lo tanto, cuando un creyente se expresa en perfecta consonancia con la voluntad del Padre, está armonizando su voz con el diseño divino y desatando la realidad del reino celestial sobre la tierra. El enemigo, irónicamente, comprende este principio con mayor profundidad que muchos cristianos, y por ello su estrategia se centra en distorsionar lo que emerge de la boca de los hijos de Dios. Su objetivo es neutralizar nuestra capacidad de co-crear con Dios a través de nuestras palabras. En el libro de Números 13, cuando los exploradores fueron enviados a reconocer la tierra prometida, su informe subsiguiente dividió a la nación. 10 de ellos regresaron con una declaración de absoluta derrota, aseverando que era imposible conquistar aquella tierra, mientras que Josué y Caleb, con una fe inquebrantable, afirmaron lo contrario, proclamando que la promesa de Dios se cumpliría indefectiblemente. El desenlace fue devastador. La generación que proferió incredulidad pereció en el desierto, mientras que aquellos que declararon la verdad de Dios fueron los únicos privilegiados en acceder a la tierra prometida. Este relato bíblico demuestra de manera irrefutable que nuestras palabras no solo inciden en el presente, sino que también moldean y determinan nuestro porvenir. Cuando un creyente declara la palabra de Dios con fe, está abriendo las compuertas del cielo sobre su propia vida, atrayendo la bendición y el favor divino, creando un camino donde antes no existía ninguno. En la carta a los Romanos 10:9 se nos enseña que la salvación misma se activa a través de una declaración explícita. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No es suficiente con albergar la fe en el fuero interno del corazón. La proclamación verbal es un componente esencial e ineludible. El enemigo es plenamente consciente de que cada palabra pronunciada con fe posee la potestad de alterar destinos, de romper cadenas y de establecer el gobierno soberano de Dios en la vida de una persona. Por consiguiente, sus ataques se enfocarán siempre en distorsionar, en silenciar, en impedir que la verdad sea articulada con la autoridad que le corresponde. En el libro de Daniel se nos relata un episodio en el que una declaración de fe tuvo un impacto directo y formidable en el reino espiritual. Cuando Sadrach, Mesach y Abednego fueron confrontados por el rey Nabucodonosor y se les conminó a adorar la estatua de oro, su respuesta fue una manifestación de inquebrantable confianza en el Todopoderoso. Recuerda suscribirte a La Voz de Guille Ávila para no perderte lo último. Con valentía, estos 3 jóvenes declararon: he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Daniel 3, 17, 18. Esta rotunda afirmación no solo selló su destino, sino que desencadenó una intervención divina sin precedente. Fueron lanzados al horno de fuego ardiente, pero las llamas no los tocaron. Y un cuarto hombre, con apariencia semejante a la de un hijo de los dioses, apareció junto a ellos en medio del fuego.
La proclamación de su fe inquebrantable provocó un milagro que dejó estupefacto a un imperio entero. La potencia de la declaración no reside en la emoción efímera ni en la elocuencia de las palabras, sino en la autoridad que emana directamente de la palabra de Dios. Jesús mismo enseñó este principio fundamental cuando dijo en Marcos 11:23, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. La clave reside en creer sin titubear y en hablar con una convicción profunda. Cuando un creyente se levanta con fe y declara la verdad divina sobre su propia vida, sobre su familia y sobre su entorno, está ejerciendo el dominio que le fue otorgado desde el acto mismo de la creación. El enemigo ha intentado a lo largo de los siglos silenciar esta verdad trascendental y lo continúa haciendo en el presente. Cada vez que siembra la semilla de la incredulidad, cada vez que inunda la mente con temor o con confusión, está buscando activamente impedir que se realicen declaraciones de fe que desestabilicen su reinado. Pero cuando un creyente asimila que su voz posee un poder intrínseco, que sus palabras pueden transformar atmósferas enteras y desatar la voluntad soberana de Dios, entonces el adversario pierde terreno de manera irrecuperable. No se trata de recitar frases vacías o de pronunciar palabras sin un fundamento sólido, sino de proclamar lo que Dios ya ha establecido y decretado en su palabra. Cuando esto ocurre, la oscuridad retrocede, las ataduras se rompen y la voluntad de Dios se manifiesta gloriosamente en la existencia de aquellos que se atreven a hablar con fe. El adversario ha obrado sin descanso para callar el clamor ferviente del pueblo de Dios. Pues sabe con certeza que cuando un creyente se atreve a levantar su voz con fe y determinación, el cielo entero responde y la tierra misma se estremece. Desde los albores de la historia, la oración ha sido el canal supremo a través del cual la voluntad divina se manifiesta en el mundo. Y por esta razón, el enemigo se afana en debilitarla y anular su efectividad. Sin embargo, la Escritura nos revela la existencia de un tipo de oración que trasciende lo ordinario, que provoca respuestas divinas inmediatas y que moviliza el poder omnipotente del Altísimo. Este clamor no es una repetición mecánica de palabras sin alma, sino un grito del Espíritu que derriba barreras infranqueables y libera la fuerza irresistible de Dios. En Lamentaciones 2:19 se nos exhorta: levántate, da voces en la noche. Al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza hacia Él tus manos por la vida de tus pequeñitos. Esta súplica no es un acto pasivo ni una imploración débil, sino una entrega total en la que el alma se vierte completamente ante la majestad divina, despojándose de toda distracción y dependencia humana. Las Sagradas Escrituras están repletas de relatos en los que un clamor sincero y desesperado transformó el curso de la historia. Cuando el pueblo de Israel fue oprimido bajo el yugo egipcio y la carga se volvió insoportable, no fue el intelecto humano, ni la estrategia militar, ni el esfuerzo propio lo que les trajo la liberación, sino su clamor unísono a Dios. Éxodo 2:23 relata: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y su clamor subió a Dios. Aquello no fue un lamento resignado, sino una voz desesperada que alcanzó el trono celestial. Dios no permaneció indiferente, sino que descendió para intervenir. Su respuesta fue instantánea. Llamó a Moisés, desplegó señales y prodigios asombrosos, y abrió el mar rojo para que su pueblo caminara hacia la libertad. Cuando el clamor genuino se eleva, Dios actúa con poder, porque su naturaleza misma es responder a aquellos que lo buscan con todo el corazón. Recuerda suscribirte a La Voz de Gigi Ávila para no perderte lo último. El adversario teme profundamente este tipo de oración porque es un arma formidable que desarticula sus planes malvados. Cuando un creyente clama con fe inquebrantable, las cadenas de la opresión se rompen. Las puertas que parecían infranqueables se abren de par en par. Y los cielos mismos se inclinan para responder con prontitud. Jeremías 33:3 declara con solemnidad: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esta no es una invitación vacía, sino una promesa absoluta e inalterable
No existe fuerza demoníaca que pueda resistirse al clamor sincero de un hijo de Dios que ha decidido no conformarse con una vida de derrota y mediocridad. El enemigo sabe que un seguidor de Cristo que ora con fervor y determinación representa un peligro latente para su reino de tinieblas. Por ello, intenta por todos los medios hacer creer que el clamor es innecesario, que basta con simples palabras sin un compromiso genuino ni una entrega total. Sin embargo, la Biblia demuestra irrefutablemente lo contrario. Cada gran intervención divina ha sido precedida por un clamor sincero y apasionado. Cuando el profeta Elías se enfrentó a los profetas de Baal en la cumbre del Monte Carmelo, la contienda no fue una exhibición de habilidades humanas, sino un desafío trascendental entre el Dios verdadero y los ídolos sin vida. Durante horas, los profetas de Baal gritaron, danzaron y se autolesionaron, intentando desesperadamente que su deidad les respondiera, pero no hubo señal alguna. Entonces Elías se acercó al altar, restauró lo que estaba destruido y clamó a Dios con fe ardiente: respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. 1 Reyes 18:37. Al instante, fuego celestial descendió y consumió el sacrificio, demostrando de manera irrefutable que el Dios de Israel es el único que posee poder y soberanía absoluto. El enemigo aborrece que el pueblo de Dios descubra que su clamor tiene la capacidad de atraer la potencia del cielo, porque esto implica que sus obras de oscuridad serán expuestas y destruidas sin piedad. Un creyente que ora con determinación es alguien que camina con la certeza inquebrantable de que su voz no se pierde en el vacío, sino que llega directamente al oído atento de Dios. No es una casualidad que Jesús mismo, en los momentos más trascendentales de su ministerio, se apartara para clamar en oración. Lucas 22:44 describe que en el huerto de Getsemaní, estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Este nivel de entrega y fervor en la oración no es una opción secundaria, sino una necesidad imperante en la vida del creyente que anhela vivir en victoria y manifestar el poder divino. El clamor no solo transforma situaciones externas, sino que también opera una profunda metamorfosis en el corazón de quien ora. Cuando una persona eleva su voz con un espíritu rendido y contrito, algo se activa en su fuero interno. Su fe se fortifica, su comunión con Dios se profundiza y su entendimiento espiritual se amplía de manera exponencial. En 2 Crónicas 7:14, Dios establece una condición clara para la restauración y la sanidad de la tierra. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esta no es una simple sugerencia, sino un principio inmutable y eterno. La sanidad, la restauración y la liberación dependen directamente de la disposición del pueblo de Dios para clamar con humildad y fe. El enemigo ha intentado sustituir el clamor ferviente por oraciones superficiales y mecánicas. En muchas ocasiones, la ausencia de resultados palpables en la vida de los creyentes no se debe a que Dios no desee responder, sino a la falta de un corazón verdaderamente entregado y apasionado en la oración. El Salmo 34:17 afirma categóricamente: claman los justos, y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Si esta es la promesa divina, entonces la pregunta no debería ser ¿responderá Dios? Si no estamos clamando con la intensidad y la fe que Él demanda. Recuerda suscribirte a la voz de Yehia Vila para no perderte lo último. Cuando Jonás se hallaba en el vientre del gran pez, no existía posibilidad humana alguna de escape. Todo indicaba que su destino estaba sellado, que su desobediencia lo había conducido a un punto de no retorno. Sin embargo, en medio de la más absoluta oscuridad y desesperación, Jonás tomó la única decisión que podía alterar su porvenir. Clamó a Dios. Jonás 2:2 narra: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. El desenlace fue inmediato y milagroso. Dios ordenó al pez que lo vomitara en tierra firme, concediéndole una segunda oportunidad para cumplir su divino llamado.
Este patrón se reitera una y otra vez a lo largo de todas las Escrituras. Cada vez que alguien ha clamado con sinceridad y humildad, Dios ha respondido con un poder asombroso. El enemigo es incapaz de impedir que Dios escuche, pero hará todo lo que esté a su alcance para que los creyentes no clamen. Intentará distraerlos con preocupaciones triviales, llenar sus mentes con dudas paralizantes y hacerles creer que no vale la pena esforzarse en la oración. Pero aquellos que han comprendido este principio celestial saben que su clamor es una llave maestra que abre las puertas de lo imposible. En Hechos 4, después de que los discípulos fueron amenazados y coaccionados para que cesaran de predicar en el nombre de Jesús, su reacción no fue el temor ni la sumisión a las amenazas. En cambio se congregaron y clamaron unánimemente, diciendo: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Hechos 4:29. La respuesta divina fue inmediata y poderosa. El lugar donde estaban reunidos tembló con vehemencia y todos fueron llenos del Espíritu Santo. La diferencia abismal entre una vida cristiana débil y una existencia cristiana victoriosa no radica en las circunstancias externas, sino en la disposición intrínseca a clamar con persistencia y fe. La Escritura es categórica al mostrar que Dios responde al clamor sincero y apasionado de su pueblo. Cada creyente tiene acceso ilimitado a este poder divino, pero debe tomar la decisión consciente de si permanecerá en la pasividad o si se levantará con fe para desatar el cielo en su vida terrenal. Cuando un creyente asimila que su clamor posee la capacidad de transformar atmósfera, de mover la mano todopoderosa de Dios y de silenciar al enemigo, nunca más volverá a orar con indiferencia o apatía. Dios no está distante ni inalcanzable. Él está aguardando con paciencia que su pueblo se levante y clame con fervor, porque su respuesta ya está preparada y lista para manifestarse. El enemigo conoce el poder inmenso que se desata cuando una persona se atreve a confesar la verdad divina en voz alta. Sabe que no existe fortaleza demoníaca que pueda resistir la proclamación de su palabra, y que cada declaración hecha con fe destruye irremediablemente sus planes maléficos. Desde los albores de los tiempos, su estratagema ha sido silenciar, desviar y corromper el lenguaje de los hijos de Dios, a fin de evitar que pronuncien aquello que Él no puede soportar escuchar. La Biblia nos revela que la confesión de fe no es un mero acto verbal, sino una imponente manifestación de autoridad en el reino espiritual. En la epístola a los Romanos 10 se establece un principio inquebrantable, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. No es suficiente con albergar la fe en el interior. Debe ser expresada de manera audible y decidida. El silencio en la contienda espiritual no es una opción viable. La ausencia de confesión es una táctica del enemigo para mantener a los creyentes en un estado de pasividad, incapacitándolos para hacer temblar los cimientos de su reino de oscuridad. Las Escrituras son testigos elocuentes de que el poder de la confesión ha sido un factor crucial en los momentos más trascendentales de la historia del pueblo de Dios. Desde la antigüedad, los profetas no solo creían en la palabra del Señor, sino que la pronunciaban con autoridad profética. Cuando Dios llamó a Jeremías, lo primero que hizo fue tocar su boca y declararle con solemnidad: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Jeremías 1, 9-10. Recuerda suscribirte a La Voz de Gigi Ávila para no perderte lo último. Su misión profética no comenzó con estrategias políticas ni con discursos elaborados por la sabiduría humana, sino con la confesión y proclamación de la palabra de Dios. Sin embargo, el enemigo trabaja incesantemente para sembrar miedo y desaliento en aquellos que han sido llamados a proclamar la verdad divina. Busca que duden, que callen, que cedan ante la presión y las seducciones del mundo, porque sabe que una confesión impregnada de poder puede transformar atmósferas enteras y cambiar el destino de generaciones. La proclamación de la verdad no es una mera sugerencia, sino un mandato divino que produce una profunda transformación. Cuando Jesús inquirió a sus discípulos acerca de su identidad, Pedro respondió con una declaración que sentó un fundamento eterno: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16:16. Aquellas palabras no fueron simplemente una expresión de admiración, sino una proclamación que desató una revelación celestial.
Jesús le respondió con palabras de bendición. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mateo 16, 17. Esa confesión fue de tal magnitud que el Señor declaró que sobre esa roca de verdad edificaría su iglesia y que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. Desde ese momento crucial quedó irrevocablemente establecido que la iglesia de Cristo avanzaría no a través de estructuras humanas o estrategias mundanas, sino por medio de la confesión audaz e ininterrumpida de la verdad. El enemigo busca impedir que esta realidad sea comprendida en su totalidad, porque sabe que cada vez que un creyente declara con fe quién es Dios y quién es Él en él, se abre una brecha significativa en su dominio. Él anhela que la confesión de los hijos de Dios esté contaminada con la duda, con palabras de derrota, con afirmaciones contrarias a la voluntad soberana del Señor. Porque cuando los hijos de Dios comiencen a hablar con la misma autoridad y convicción que su Padre Celestial, cuando proclamen su voluntad con la misma determinación con la que fue establecida en los cielos, nada ni nadie podrá detener lo que Él ha determinado. Su reino avanzará imparablemente. Su gloria será revelada en toda su magnificencia, y toda rodilla se doblará ante aquel cuyo nombre ha sido proclamado por toda la eternidad. Es tiempo de despertar a la autoridad de tus palabras, de desatar el poder que reside en tu boca y de transformar tu realidad. No dejes que el enemigo te robe un día más de victoria. Sumérgete en este conocimiento vital que cambiará tu vida y te mostrará el camino hacia una libertad inquebrantable. Suscríbete ahora mismo a La Voz de Gilla Vila para no perderte las últimas revelaciones y desatar el cielo en tu vida. La victoria te espera.